Muy bien, ¿alguien tiene dudas o preguntas? Comentarios, eh, contribuciones. ¿No? ¿Todo en orden? Bueno, si todo está en orden, a ver, aquí en el chat hay algo. Todo bien, todo en orden. ¿Tú tienes una duda? Últimamente he sentido que hablamos de muchas cosas en las sesiones. Sí, un poco sí. Aunque todo gira alrededor de un mismo núcleo, ¿no? Sí, el temario es relativamente la guía. eh, Sin embargo, efectivamente, el curso al ser un seminario, está pensado para ser más adaptativo. Entonces, justo al ser un seminario, la idea es que podamos discutir con más calma, pues las dudas y digamos, las inquietudes que van surgiendo. Entonces, en ese sentido, sí, el temario es una guía de los temas que vamos a ir tocando, pero no necesariamente los vamos a tocar exactamente en ese orden o exactamente con esa distribución de tiempos, dependiendo mucho de sus intereses. Entonces, todo va encaminado hacia la misma pregunta fundamental, que es, dado la existencia de destrucciones de colas gordas, sus consecuencias estadísticas, ¿qué nos hace cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que ir cambiando en la manera en cómo abordamos l- cierto tipo de problemas matemáticos, cierto tipo de problemas científicos y cierto tipo de problemas de decisiones? Obviamente no todo va a cambiar, no todo debe cambiar, pero hay algunas cosas que sí. Entonces, eh, sí, hay muchos temas que son paralelos y que son necesarios que es necesario que vayamos tocando para tener una adecuada sensación de entendimiento del tema, ¿no? Pero sí, o sea, esencialmente vamos en la misma línea desde el principio. La adaptabilidad también puede ser emergente. De hecho, la adaptabilidad yo creo que siempre es emergente. Justo una componente de la adaptabilidad, pues es la capacidad de generar información nueva. Y la capacidad de generar información nueva, ya sea por ejemplo a través de nuevas interacciones o cambios en las interacciones, transformaciones del sistema mismo, por ejemplo, cambios en sus componentes, ya sea en el número de componentes o en la identidad específica de algunas componentes, pues eso es parte de la adaptación y eso esencialmente es un proceso de emergencia, ¿no? No hay un control central que en realidad te dicte cómo se debe ir transformando el sistema, las componentes o las interacciones, de tal manera que pueda ir respondiendo a su medio informacional. Entonces, la adaptación, desde mi perspectiva, siempre es un fenómeno emergente, ¿no? Hay quizás una flecha de adaptación que sería puesta probablemente en la misma dirección que lo que ocurre eh, la evolución biológica. Y es que no sé si es un problema que ustedes se han preguntado, pero si ustedes se preguntan qué es lo que selecciona la selección natural, hay ahí un tema filosófico importante que a veces se trata como una tautología, a veces no, hay libros que se han escrito al respecto y demás. A mí en particular me gusta mucho la forma en cómo lo aborda Caro Michaelian, se los voy a poner acá en el chat. Caro Michaelian. Él está en el Instituto de Física, es probablemente el experto más importante de termodinámica fuera del equilibrio en el país y uno de los muy pocos que sabe de termodinámica fuera del equilibrio en el mundo. Y Caro, entre otras cosas, ha trabajado en aplicaciones en biología, particularmente en ecología y en evolución. Y justo lo que él se dio cuenta es que la flecha en la que el proceso evolutivo ocurre es probablemente en la dirección de máxima producción de entropía, que no es lo mismo que máxima entropía. O sea, no es la segunda ley, porque ustedes saben que la segunda ley, como ya vieron en los videos,
pues es una ley que aplica para sistemas aislados, no para sistemas abiertos, para empezar. Entonces, en realidad lo que pasa es que cuando uno saca un sistema fuera del equilibrio, pero todavía está suficientemente cerca del equilibrio como para que pasen algunas cosas importantes. Una de esas cosas es que haya linealidad entre flujos generalizados y fuerzas generalizadas, es decir, entre cambios de cantidades importantes como temperatura y la respuesta que tiene el sistema a esos cambios de temperatura. Esos cambios en general van estados por gradientes, a eso les llamamos fuerzas generalizadas. Y la manera en cómo responde el sistema es lo que conocemos como flujos generalizados. Eh, entonces hay cierta proporcionalidad. Eso se le llama la condición de Onsager. Y cuando eso ocurre, significa que uno está fuera del equilibrio, pero suficientemente cerca del equilibrio para que ocurran para que, digamos, sean válidas algunos resultados estadísticos y se pueden hacer un par de cosas. Entre ellas, que se satisfaga el principio de Prigogine. El principio de Prigogine lo que te dice es que cuando un sistema fuera del equilibrio, bueno, cuando un sistema está fuera del equilibrio, pero suficientemente cerca, entonces el sistema tiende a un estado de mínima producción de entropía. Ahora, el estado es un estado de mínima producción de entropía. Pero eso solamente ocurre cuando uno está suficientemente cerca del equilibrio. Cuando uno sale más del equilibrio, ya no se satisface eso y empiezan a ocurrir cosas distintas y entre ellas más bien ocurre que de entre todos los posibles estados estacionarios a los que puede tener acceso el sistema va a tender hacia aquel que produzca la mayor cantidad de entropía posible. Eso quiere decir que si tú tienes, por ejemplo, una ¿cuál será un buen ejemplo? Pues el más típico probablemente sea, pues eh, ¿cómo se llama esto? Una pecera, en donde tienes un baño térmico de alta temperatura en un extremo, un baño térmico de baja temperatura en el otro extremo, de tal manera que hay un gradiente muy grande de temperatura, y entonces van a empezar a emerger estructuras espaciales y dinámicas específicas como de turbulencia. Y en esa turbulencia, el sistema va a producir la mayor cantidad de entropía posible. Y pareciera ser que esa es una respuesta del sistema a tratar de disipar la mayor cantidad de energía para poder regresar lo más que se pueda al equilibrio, aunque no sea el equilibrio tal cual. Entonces, lo que habla Caro Michelian es que probablemente ese principio de máxima producción de entropía sea la flecha de dirección en la cual ocurren los procesos evolutivos. Desde mi perspectiva, eso se termina interpretando como que la evolución biológica tiende hacia la complejización. Entonces, esa sería, yo creo que una direccionalidad. Pero en cualquier caso, la adaptabilidad seguiría siendo un fenómeno emergente. Entonces, a la respuesta a tu pregunta concreta, sí, yo creo que la adaptabilidad es un fenómeno emergente. De hecho, desde una perspectiva inclusive fundamental, si uno, ya empezaron a ver los videos de física de Wolfram, chicos, ¿alguien ya empezó a ver los videos de física de Wolfram? Bueno, si todavía no empiecen a verlos, porque desde la perspectiva de Wolfram, estás con los de Eureka, ok. Desde la perspectiva de Wolfram, todas las leyes, bueno, todo lo que nosotros identificamos como leyes de la física en realidad serían patrones emergentes que surgen a partir de las interacciones locales de los agentes computacionales subyacentes. Esa sería la perspectiva de Wolfram. Entonces, desde esa perspectiva, todas las leyes físicas son patrones emergentes, ¿no? Eh, claro que esa es una postura específica, ¿no? Entonces, esta noción de emergencia es realmente importante. Vale.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta o duda o comentario? ¿No? Vale, entonces avancemos un poquito. Habíamos llegado entonces a que existían estos fenómenos bien descritos por leyes de potencia, es decir, que en log-log se ven como líneas rectas. La pendiente de la línea recta es el coeficiente de la ley de potencia y obviamente una propiedad muy evidente de estas leyes de potencia es que son invariantes de escala. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo escalo el argumento por un factor constante c, entonces el resultado termina siendo un escalamiento proporcional, ¿no? Lo que quiere decir es que hay invarianza en las transformaciones de escala. Hablamos un poquito de algunos ejemplos clásicos de leyes de potencia. La Pareto es una ley de potencia, es muy conocida, en donde para muchos tipos de fenómenos el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. No necesariamente es 80-20, eso es como, digamos, una simplificación y una generalización sin sustento, más bien es donde una gran proporción de los resultados provienen de una pequeña cantidad de las causas. Puede ser 80-20, puede ser 90-10, etcétera, ¿no? Pueden ser diferentes proporciones. Dependiendo de esa proporcionalidad, pues es el coeficiente de decaimiento de la ley de potencia. Eh, Otro ejemplo bastante conocido es la ley del Zipf, que lo habíamos hablado, en donde establece, digamos, este tipo de distribuciones en el corpus de expresiones de lenguajes naturales, es decir, cómo se distribuyen las frecuencias de cualquier palabra y cómo esto se ve que es inversamente proporcional al rango de tablas de frecuencia, ¿no? Entonces, lo que terminamos viendo es que la palabra más frecuente aparecerá aproximadamente el doble, con el doble de frecuencia que la segunda palabra más frecuente, 3 veces más frecuente que la tercera palabra más frecuente y así, ¿no? Este, Esto es algo que se ha visto empíricamente. Hay algunas ideas interesantes al respecto en términos de evolución del lenguaje y demás, ¿no? También hablamos acerca de la ley de Benford, esta que nos habla acerca de cómo los datos que ocurren en fenómenos naturales, empíricamente se ha visto que tienden a cumplir una ley de potencia. En este caso se le llama la ley de Benford y tiene que ver con la distribución de las cifras decimales. Y hablamos un poquito sobre cómo inclusive esto se ha utilizado como una especie de benchmark para para testear si un conjunto de datos ha sido tocado, falsificado, modificado artificialmente por una persona. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos realmente cómo poner de forma, digamos, natural, pues datos que sigan una ley de Benford, ¿no? O sea, no sabemos hacer eso de forma automática y entonces metemos ahí una huella estadística que hace que los datos se muevan de esta distribución esperada. Y qué tanto se mueven puede ser un indicador, pues, de que los datos han sido manipulados. Eh, Algo interesante de las leyes de potencia es que generalmente empezamos a tener eh, fenómenos justamente, eh, digamos, de baja ocurrencia, pero de grandes consecuencias. Las leyes de potencia están bastante presentes en ¿cómo se llama? En fenómenos financieros. Empezamos a tener problemas en términos de qué cosas estadísticas satisfacen. Por ejemplo, podría ya no estar bien definida la varianza o la desviación estándar, ¿no? Entonces, podremos empezar a tener problemas en análisis de regresión, este, dependiendo de cómo sean estas, cómo es el decaimiento, pues qué tantos problemas vamos a empezar a tener, ¿no? Entonces, una de las ideas principales que están detrás del proyecto del injerto de Taleb es justamente este problema de
digamos, la incertidumbre que está relacionada a las colas de una distribución y sobre todo a la diferencia que hay entre fenómenos que siendo los dos aleatorios, estén dominados por distribuciones más bien, digamos, normales o muy bien descritas por los valores medios, por las tendencias centrales, y fenómenos que estén bien descritos por distribuciones que tienen comportamientos de leyes de potencia o que tienen colas gordas, para decirlo de otra manera. Cuando el fenómeno está bien descrito por los valores medios, Taleb acuñó una terminología para eso y dice que eso es media cristán. Y cuando el fenómeno está bien descrito o requiere, o más bien la mayor cantidad de información está contenida en las colas, es decir, en los valores extremos, entonces a eso le llama extremistán. Eh, son dos regímenes, digamos, de aleatoriedad completamente diferentes. Una manera de verlo es con esta pequeña historia que hace Taleb sobre los pavos, en donde durante 364 días toda la información que pueden adquirir los pavos de su entorno informacional les permiten inferir que están en un lugar seguro, que van a tener comida y que están siendo cuidados. Durante 364 días de mediciones sistemáticas y rigurosas, esa es la inferencia a la que se puede llegar. Sin embargo, ustedes saben que el Día de Acción de Gracias, es decir, al día 365, eso cambia abruptamente y los pavos descubren que su realidad era completamente diferente. Entonces, una sola medición cambia por completo la conclusión de inferencia que se puede hacer cuando el fenómeno vive en extremistán. Entonces, son dos comportamientos completamente diferentes los que vamos a ver en Mediacristán que los que vamos a ver en extremistán. Supóngase, por ejemplo, que hay un funcionario público con un buen sueldo, ¿no? Vamos a llamarle Alice, que durante 6 años ha gozado una entrada muy estable mes a mes, ¿no? Su quincena sin ningún tipo de problemas. No importa lo que pasa en la economía, en su día a día, la información que recibe Alice le permite saber que va a seguir recibiendo su dinero a tiempo. Del otro lado está su hermano Bruno, que trabaja como dentista. La entrada de Bruno puede cambiar de día a día, no demasiado. Difícilmente Bruno ganará 1 millón de pesos en un día, pero difícilmente no ganará nada. Finalmente está su primo Carlos, que es emprendedor, y con el reciente cambio de gobiernos pasan cosas y resulta ser que Alice se queda sin trabajo, se queda sin trabajo de un día para otro. Obviamente Bruno pues sigue trabajando relativamente como siempre, porque a pesar de que hubieran cambios en el país, pues la gente necesita tener dientes sanos y cuando a alguien le duele la muela, sí o sí va a encontrar la manera de pagar al dentista. Carlos, por otro lado, pues resultó beneficiado de ciertos cambios de leyes y ahora gana mucho más dinero. Entonces, en esta pequeña historia, lo que inicialmente parecía la mejor configuración, que era la de Alice, pues resulta ser que es frágil, ¿no? Su hermano Bruno, a todas luces, es robusto ante los cambios que están habiendo en su sociedad, y en este ejemplo particular, Carlos resulta ser antifrágil, ¿no? Entonces, esto nos habla bastante sobre problemas que tienen que ver con cómo limitar las pérdidas potenciales al no perder demasiado con algunos pocos clientes muy grandes, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú sabes que tu negocio o que tu empleo vive en extremistán, pues tienes que asegurarte que limitar las posibles pérdidas de que desaparezca uno de esos grandes clientes, ¿no? Y dentro de lo que sea posible, deberías tratar de promover digamos, estar expuesto a la llegada de un nuevo cliente grande que aumente mucho tus ventas, ¿no? Si tú sabes que tu negocio o que tu empleo vive media cristal, entonces tus estrategias son diferentes. Lo importante en todo esto es empezar a comprender, pues, cuándo uno vive en media cristal y cuándo uno vive en extremistán. Las diferencias son fundamentales. En Mediacristán los procesos en general son no escalables,
mientras que en Extremistán sí son escalables. En Mediacristán, el tipo digamos, de aleatoriedad es un tipo de aleatoriedad que está acotada, mientras que en Extremistán es un tipo de aleatoriedad que está gobernada por eventos extremos. En Mediacristán, el comportamiento típico de un miembro es, entre comillas, mediocre en el sentido de que está cerca de la media, y en Extremistán, lo más típico es o encontrar a alguien gigante o encontrar a alguien pequeño. Por ejemplo, si ustedes agarran a dos personas al azar y miden sus alturas, y la altura media entre los dos es, digamos, unos 70, ¿cuál sería la combinación más probable de personas que te den una altura promedio de 1,70? Pues difícilmente vas a pensar que sea una persona de 1 metro y una persona de 2 metros y cacho, ¿no? Eso normalmente no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que en realidad sea pues una persona de 1,80 y una persona de 1,60. Eso sería lo más plausible que tú esperaras de configuración para tener una media de 1,70, ¿no? ¿Por qué? Porque la altura es un fenómeno que está restringido por propiedades físicas que le imponen limitaciones a cómo se distribuyen sus valores. Por eso empezamos con toda esta historia de Scales y de Jeffrey West, y hablamos un poco sobre leyes salométricas, porque desde este modelo muy simple que estudiamos de cómo cualquier organismo vivo distribuye materia, energía e información a través de una tubería central, digamos la aorta, y a partir de ahí empiezan a haber bifurcaciones hasta que llegamos a los capilares y encontramos que este proceso de bifurcación no ocurre con cualquier tipo de estadística, sino que sigue una estadística específica que induce una ley alométrica particular y que por lo tanto es físicamente imposible encontrar humanos de 10 metros de altura porque según estos procesos de distribución de materia, energía e información, no sería posible porque saldría del escalamiento alométrico. ¿Ok? Entonces hay algo en la constitución física de ciertos sistemas que imponen restricciones a, a cómo escalan y a cómo van cambiando sus propiedades conforme van creciendo. Entonces no hay personas de 10 centímetros y no hay personas de 10 metros y no las pueden haber porque es físicamente imposible que las hayan. Sin embargo, si uno toma dos personas al azar y mide su riqueza y resulta ser que el valor medio de riqueza entre los dos es de $1 millón, ¿cuál creen ustedes que sea la combinación más plausible de dos personas que me den una media de $1 millón? ¿Creen que sea igual que en el caso de las alturas? Dan, ¿tú qué No, para piensas? nada. Para nada. ¿Tú qué estimarías que pasara? ¿A qué combinación de dinero le apostarías ver que te diera una media de $1 millón? ¿Cuánto ganaría uno y cuánto ganaría el otro? Pues como el caso de Carlos Slim, ¿no? Con todos los mexicanos. O sea, alguien ganaría muchísimo Exactamente. más. Exactamente. Si tú ves un valor promedio de dos personas cuya riqueza te da $1 millón, lo más probable es que una tenga $1 millón y el otro tenga casi nada, ¿no? O sea, casi nada en términos comparativos contra el $1 millón. Entonces, uno tiene casi todo y el otro tiene casi nada. Entonces, eso es el tipo de cosas que vemos con sistemas que viven en Extremistan. Obviamente pasa lo mismo en términos, por ejemplo, de cómo se reparten
digamos, las ganancias, ¿no? En Mediacristán, la mayoría recibe un pequeño segmento del total, un segmento, digamos, proporcionalmente grande del total. Eh, en Extremistan tenemos el efecto de del gato gordo, ¿no? Uno tiene casi todo, ¿no? Y eso ha cambiado industrias completas, ¿no? Con cambios tecnológicos, por ejemplo, con el advenimiento de poder grabar la voz, en lugar de que la mayoría de los cantantes pudieran, digamos, vivir de cantar, ninguno era demasiado rico, pero ninguno realmente te quedaba sin dinero para vivir. Con que tuvieras una cantidad suficiente de talento, pues siempre ibas a encontrar trabajo y siempre ibas a vivir relativamente bien, ¿no? Con, con la tecnología que te permite grabar, empiezan a surgir estos fenómenos de escalamiento y entonces uno puede empezar a vender mucho más que todos y se forma un the winner take it all, ¿no? Entonces hay algunos pocos que ganan todo y la mayoría casi nada. Este es un tema súper interesante. Hay un libro que deberían leer, aunque en realidad el tema está perfectamente bien tocado en Fooled by Randomness de Taleb y probablemente también otra vez vuelto a tocar en El Cisne Negro y quizás retomado con la piel en el juego, que es la meritocracia, ¿no? Este, pero este otro libro del que les digo, de todas formas, está bonito y está muy enfocado a eso, mientras que en el incherto se hablan de muchas cosas diferentes. En este otro libro se centra la atención específicamente en la meritocracia y se llama, es de Barabasi. Quien no conoce a Barabasi, Barabasi es como, pues sí, como el referente en términos de teoría de redes en el mundo. Ahora Barabasi se ha interesado muchísimo en lo que le llaman ahora redes físicas o digamos redes que existen físicamente, que tienen interacciones físicas bien definidas. Y su libro este se llama The Fórmula o la fórmula del éxito, una de las dos cosas. Ahí lo que Barabasi dice, y es algo que, insisto, está también bien discutido en Full Brand Randomness, es que en la realidad existen em, dos dominios de éxito, vamos a decirlo así. El dominio que asociaríamos con Mediacristán y el dominio que asociaríamos con Extremistán. En términos de Barabasi sería el dominio de éxito que depende de los efectos, que no depende de los efectos de red, y el dominio de éxito que depende de los efectos de red. Entonces, en el dominio de Mediacristán, que no depende de los efectos de red, encontramos todas estas cosas que son dependientes, digamos, de una habilidad humana que debe poseer la persona. Entonces estamos hablando, por ejemplo, justo, ¿no? De un dentista. Debes tener la habilidad de poder cuidar los dientes, ¿no? Y esa la tienes tú. Y no escala. Y no depende de efectos de red. Pero hay muchas cosas que dependen de efectos de red. Es decir, depende de cuál es tu entorno de red, a quién conoces y a quiénes conoces quien conoces, cuánto éxito vas a tener. Y eso no es proporcional a tu nivel de conocimiento o a tu nivel de habilidad. Ejemplo, casi si ustedes agarran a cualquiera dos cantantes que hayan pasado por estas escuelas famosas de Nueva York, ¿no? Este, seguramente los dos son extremadamente talentosos. eh, Seguramente los dos cantan extraordinariamente bonito. Pero por efectos de red, uno puede ser extremadamente famoso y millonario y el otro morirse de hambre, ¿no? Entonces hay dominios eh, en donde las cosas dependen mucho de los efectos de red. Lo que es curioso es que justo, por ejemplo, en un dominio específico que es, digamos, eh,
pues sí, los brokers, ¿no? Los vendedores de bolsa, en realidad puede haber una confusión entre habilidad y suerte. Entonces, simplemente por la manera en cómo la bolsa se comporta, que digamos, durante periodos pues, suficientemente grandes de tiempo, si pensáramos en los precios de diferentes acciones y los fuéramos rastreando, la bolsa se comporta un poco como una caminata aleatoria. Y todas las caminatas aleatorias pues tienen esta característica de que eventualmente se empiezan a alejar del punto de inicio, ¿no? Si estás en 2D, te vas a empezar a alejar del punto de inicio. Entonces, una vez que te empiezas a alejar del punto de inicio, pues vas a empezar a ganar dinero, ¿no? Durante cierta cantidad de tiempo, casi casi hagas lo que hagas, hay buenos chances de que puedas ganar dinero. Mucha gente va a poder ganar dinero. No todos, pero mucha gente. Y eso confunde a algunos corredores de bolsa y los hace pensar que son sus decisiones la que los hace ganar dinero y no una propiedad estadística de la bolsa en sí misma. Eventualmente, sabemos que la bolsa no se comporta no se comporta como media cristán, no es una caminata aleatoria finita tipo movimiento browniano, sino que más bien es una cosa tipo vuelos de Levy y de pronto pues va a dar un salto grande, ¿no? Normalmente todos aquellos que pensaban que eran sus habilidades las que los habían hecho millonarios, en un par de horas pueden perder órdenes de magnitud más dinero que lo que han ganado los últimos 10 años. Es un fenómeno muy típico que se conoce muy bien en la bolsa. Entonces hay todo un fenómeno como de engañados, de ser engañados por el azar, en donde la gente cree que son sus habilidades, su sapiencia, su conocimiento la que les da los resultados, cuando en realidad puede ser la suerte o pueden ser fenómenos de red. ¿Sale? Em, por supuesto, las cosas que están en Mediacristán son las que normalmente encontraríamos como en un ambiente, digamos, natural, en el que evolucionamos, ¿no? Donde habían poquitos efectos de red y poquitos efectos de escalamiento. Por ejemplo, pues hasta que no descubrimos, inventamos la agricultura, en realidad no podíamos almacenar alimentos, ¿no? Y eso pues mantenía a raya los niveles poblacionales. Eh, Generalmente en Extremistán es donde vamos a ver la ocurrencia de estos eventos muy extremos llamados cisnes negros y así, ¿no? Entonces ustedes pueden leer toda la lista de diferencias que hay entre un ambiente y el otro y en términos estadísticos, si uno ve cómo se comporta, por ejemplo, una gaussiana de alta varianza contra, por ejemplo, una Pareto 80-20, vamos a ver que la ley de los grandes números o no se satisface o se satisface muy lentamente. Entonces, vean los dos ejemplos. En rojo está una gaussiana que tiene alta variabilidad, pero es gaussiana. Acuérdense que una gaussiana está descrita por e a la menos x cuadrado, ¿no? Y si ustedes, pues, son, digamos, curiosos en tratar de capturar la esencia de las cosas, ¿cuál es la esencia de una gaussiana? ¿Cuál es la esencia de una distribución normal? O sea, cuando ustedes piensan en una gaussiana, ¿cuál es el feeling que les debería transmitir? ¿Cuál es así como la propiedad de una gaussiana? Leonardo, cuando tú piensas en una gaussiana, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué se te viene a la mente? Hay dos Leonardo, ¿verdad? Bueno, Leonardo Vigueras. Cuando puede ser como, pues, bueno, yo recuerdo
que justo me dio la media y la varianza, ¿no? Cuando hablábamos de una función gaussiana. Ajá. Bueno, Y cuando tú ves, entonces, si tú intentas ver en el ojo de tu mente la forma matemática de una gaussiana, pues te acuerdas que va como e a la menos x cuadrada. Inmediatamente, ¿qué es lo que deberías pensar? una exponencial, bueno, una cantidad exponencial que puede subir muy rápido. Ajá. Esencialmente, así, la esencia de las gaussianas es que decaen estúpidamente rápido, ¿no? Ah, sí, O sea, si ustedes sacan la serie de Taylor de una exponencial, no e a la menos x cuadrada, e a la menos x, acuérdense que e a la x va a crecer más rápido que cualquier polinomio, ¿no? Porque si ustedes ven si ustedes hacen la expansión de Taylor, pues va como uno más x cuadrada más x cúbica, ¿no? Entonces, como eso se va al infinito, pues quiere decir que la exponencial crece más rápido que cualquier polinomio. Una exponencial negativa, ¿qué va a hacer? Pues va a decrecer más rápido que cualquier polinomio, ¿no? Y si la ponen al cuadrado, pues eso decae estúpidamente rápido, ¿no? Entonces, en nuestra mente, lo que debemos tener es que cuando algo es gaussiano, significa que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, está dominado por la media, ¿no? Te alejas tantito de la media y todo va a decaer muy rápidamente, pero realmente rápido. Entonces, lo que eso nos debe decir es que ese tipo de fenómenos de verdad están bien descritos por las tendencias centrales. Eso se traduce a que si uno empieza a registrar los eventos aleatorios de una variable aleatoria que tiene una distribución gaussiana, aunque tenga gran variabilidad, esa cosa decae estúpidamente rápido. Y entonces satisface esto que llamamos la ley de los grandes números, es decir, que vas a ver aleatoriedad, pero que eventualmente la cosa va a empezar a converger, ¿vale? En cambio, cuando tú tienes algo que va como una ley de potencia, fíjense cómo hay como unas mesetitas y si la cosa fuera gaussiana, si ustedes se fijan por ahí, el primer tick que tiene etiqueta es 2000, ¿no? Más o menos a la mitad de 2000 más o menos a la mitad de 2000 hay como una meseta en la variable morada que se ve como la meseta que ya se nota en la variable roja. En la variable roja, después de 1000, ya podrías pensar que se va a quedar ahí establemente. Sin embargo, en la variable morada, alrededor de 1000, podrías estar siendo engañado por el azar. Y sin que tú lo sepas, podrías pensar que es una distribución gaussiana con alta varianza, aunque en realidad fuera una Pareto 80-20. ¿Por qué? Porque obviamente por definición de cola larga, los eventos extremos se van a tardar en aparecer. Entonces, durante algún tiempo, tú podrías pensar que ya llegaste a la meseta de la ley de los grandes números y parar tu proceso de observación. Y sin embargo, si sigues avanzando, pues ves que hay brincos en la variable morada y otros brincos en la variable morada y en realidad no se satisface una ley de los grandes números. Entonces, esto es algo realmente importante porque, entre otras cosas, lo que te está diciendo es que cuando tú tienes un fenómeno que vive en extremistán, necesitas ventanas de tiempo de observación muy grandes. Dicho de otra manera, necesitas tener un espacio de muestreo muy grande para conseguir un poder estadístico parecido al que vas a poder conseguir cuando el fenómeno vive en media creciente. ¿Vale? ¿Alguien tiene duda de esto? ¿Alguna pregunta de esto específico? Esta es una diferencia realmente fundamental entre cosas que viven en Mediacristán y cosas que viven en Extremistán. La no existencia de la ley de los grandes números, o que si se llega a dar, es muy lenta. Vale. Como tarea, ustedes podrían comparar el ejercicio, hacer un ejercicio de la ley de los grandes números para diferentes distribuciones con diferentes niveles de colas largas, ¿no? Entonces podrían hacer un proceso aleatorio, el que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, un dado,
y ver cómo se comporta ese dado cuando le pones una gaussiana con diferentes con diferentes desviaciones estándar, o cuando le empiezas a poner cosas que tengan colas gordas, como pues una Pareto, y la pueden hacer 70-30, 80-20, 90-10, etcétera, ¿no? Y van viendo qué le pasa a la serie de tiempo, y van viendo si se cumple o no se cumple la ley de los grandes números, ¿no? Entonces, eso es una pequeña tarea que podrían hacer. Em, Algo que podrían experimentar, que les podría dar intuición también es, ¿y qué pasa, por ejemplo, si ponen una distribución gaussiana, pero cuya desviación estándar es otra gaussiana? ¿Me explico? Es decir, donde la aleatoriedad de la distribución es aleatoria a su vez. Entonces, vean qué pasa en esos casos, ¿no? Podría ser un ejemplo bonito. Eh, para, para hacer eso, podrían necesitar utilizar este paquete de R, que trae muchas distribuciones diferentes. Entonces, en la presentación está. Creo que la presentación no se las he subido, se las voy a subir hoy. Si no las subo en un ratito, acuérdenme de dárselas, ¿no? Y eh, cuando uno empieza justamente a ver es cómo van cambiando este tipo de distribuciones, entonces la pregunta natural para científicos como nosotros, pues es ¿cuántos datos necesitas? ¿No? Entonces está este artículo bonito de Taleb, es muy sencillito, digamos, en términos de, está corto, está conciso, va al grano, y te va mostrando como diferencias digamos, de qué tan gorda es una cola. Entonces, pues vas desde algo más bien gaussiano hasta algo como tipo Pareto o más allá de Pareto, y vas viendo qué le va pasando a los datos. Y entonces, un poco, una de las conclusiones es que para tener el mismo poder estadístico, uno requiere 10 a la 9 datos más que los que uno observa con una gaussiana, ¿no? Entonces, si digamos con una gaussiana te basta con 100 datos, si un fenómeno está gobernado por una Pareto 80-20, vas a necesitar del orden de 1 billón de datos con B, o sea, de 1.000 millones de datos, ¿no? Esto por sí mismo ya debería hacerles pensar en que seguramente hay un montón de problemas con un montón de estudios de fenómenos sociales, porque casi para poder decir cualquier cosa que tenga que ver con fenómenos sociales, pues tendríamos que muestrear a la población entera de la humanidad, lo cual pues es evidentemente imposible de hacer. Entonces seguramente hay un montón de resultados que no se sostienen o que no son reproducibles, que pueden ser contextuales, que bajo un contexto específico pueden ser relativamente ciertos, y si y cambias el contexto un poco ya no, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una primera enseñanza de las consecuencias estadísticas de las distribuciones de colas gordas. Al no cumplirse la ley de los grandes números, al no estar definido bien su desviación estándar, uno termina teniendo este tipo de imposiciones en el espacio de muestreo, que son realmente difíciles de satisfacer en la realidad experimental. Eh, Otro problema, pues es justamente el problema de qué hago con los valores extremos cuando estoy buscando patrones, ¿no? Entonces, si yo estuviera muy seguro, o sea, tuviera una razón extremadamente fuerte para pensar que los datos que estamos viendo aquí con puntitos azules provienen de un fenómeno que vive en Mediacristán y hacen esta regresión, se las creo. Pero si no están completamente seguros de que el fenómeno que produjo estos datos vive en Mediacristán, híjoles, entonces ya tenemos problemas porque, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos con esos datos que son extremos?
sea, ¿por qué le vamos a creer por qué le vamos a creer a la regresión que está a la izquierda y por qué no usamos la regresión que está a la derecha? Cuando podría ser que quizás la información más importante para el fenómeno, si es que vive en extremistán, pudiera estar más bien contenido en los eventos extremos y no en la media. Entonces aquí es donde empieza a haber un problema muy fuerte porque ¿cómo sabes que tus datos viven en Mediacristán o que viven en Extremistán? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que saben eso? Que podrían llegar a esa conclusión. Adelina, ¿a ti se te ocurre algo? ¿Cómo podrías estar segura de que, de que tus datos viven en Mediacristán y no viven en Extremistán? Es que me Nada da un más. poco la impresión de que tal vez a priori como que es muy difícil saberlo, ¿no? Por esta cuestión de que tal vez necesites más observaciones para llegar a la conclusión, porque a lo mejor si tienes un fenómeno que en tiempos cortos se porta como un fenómeno de media cristal, llegas a esa conclusión, pero a lo mejor es como el ejemplo que nos dio de la persona que solamente tuvo un problema en su trabajo justamente como que cuando hubo un cambio de gobierno y en realidad resulta que su fenómeno vivía en Extremistán, entonces a priori no se me ocurre cómo. Correcto, efectivamente, porque podría estar en el caso de la variable morada, ¿no? Y entonces tú estuviste observando, 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 observando y dijiste, no, pues ya esto ya convergió, ¿no? Y resulta ser que no. Entonces, la respuesta formal es que en realidad uno nunca puede estar seguro de que el fenómeno que tiene enfrente vive en Mediacristán, a menos que partas de primeros principios. Si partes de primeros principios, es decir, tu fenómeno, por ejemplo, es la distribución de alturas, ahí sí, sabes que por restricciones físicas, de dinámica de fluidos, etcétera, no van a existir humanos de 100 metros de altura. Entonces, si de pronto en tus datos tienes un humano de 10 metros de altura, de 20 metros de altura, sabes perfectamente que ese es un error y lo puedes quitar. Y entonces sí te creo que hagas esta regresión que está a la izquierda, ¿no? Pero si estamos hablando de riqueza o de alguna otra variable de este estilo, que no tenemos ninguna razón de primeros principios para decir que sea de Mediacristán, pues no te la puedes creer, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo hay consecuencias realmente graves em, en en el tipo de inferencias que vamos a poder pensar que son reales cuando aceptamos la existencia de Extremistán. O sea, es que las cosas se nos echan a perder muy rápidamente, ¿no? Obviamente, este es el ejemplo, ¿no? Si ustedes ven cómo van cambiando las alturas de las personas, etcétera, pues se van a dar cuenta muy rápidamente que es algo que vive en Mediacristán. Si por el contrario ven cómo van cambiando la riqueza, pues entonces se van a dar cuenta que es algo que vive completamente en Extremistán, mientras que acá es implausible, completamente implausible pensar en que alguien mida este, 4 metros. Es completamente plausible pensar que alguien tenga $1,000,000,000, ¿no? Sí puede pasar. Así puede ser que por alguna razón estabas en Polanco, ¿no? En el Museo Jumex, y pasó por ahí Carlos Slim, y momentáneamente, si hubiéramos sacado el promedio de ganancia, hubiéramos visto que es ¿no? del orden de $1,000,000,000, ¿no? Entonces, sí, eso sí puede pasar. Y obviamente eso pues va a tener repercusiones pues en la satisfacción del teorema del límite central, ¿no? Entonces, si no han pensado profundamente en el teorema del límite central, dense un rato en estos días para pensar en el teorema del límite central y piensen qué es lo que le pasa al teorema del límite central si no tienes garantía de que lo que ves ahorita como una gaussiana es una gaussiana. ¿Qué pasaría con todo lo que hacemos en términos de pruebas estadísticas si nuestro fenómeno pudiera vivir en extremistán?
Entonces, esto es lo que vamos a continuar la siguiente clase. Ahorita aquí lo vamos a dejar. ¿Alguien tiene dudas o preguntas?